Hola chicas y chicos, continuamos con Agustín de Hipona. Ahora vamos a ver el problema de la realidad. La realidad es el ser y el ser en Agustín de Hipona se identifica con Dios, por lo tanto hay una relación muy íntima entre estos dos problemas y por ello los vamos a ver conjuntamente, ¿de acuerdo? El... Aquí. El objetivo de la filosofía de Agustín de Hipona pues, es acercarnos a la verdad y la verdad está en Dios, ¿no? La verdad es Dios, en última instancia. ¿Dónde encontramos los hombres esa verdad que es Dios y que se nos ha revelado a nosotros? Pues esa verdad ha sido revelada por Dios a los hombres en el alma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios, ¿dónde está? Está en el alma y se revela en la más recóndita intimidad de nuestro interior. Por lo tanto, el camino para acceder a él, que es un camino de interioridad. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver elementos platónicos, porque también en Platón la verdad estaba en el alma. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, ¿cómo había llegado esa verdad al alma en Platón? Pues en ese ciclo de reencarnaciones, el alma remontaba al mundo de las ideas y contemplaba, ¿no? Los sereidos, ¿no? Directamente. Aquí no, aquí es Dios quien ha llenado nuestra alma de qué? De esa verdad, ¿de acuerdo? Entonces nosotros que tendemos a Dios y buscamos a Dios, ¿dónde debemos buscar a Dios? En el alma, en nuestro interior. Por lo tanto, debemos dirigirnos hacia nuestro interior, no debemos replegar sobre nosotros mismos. ¿Y eso cómo se realiza? A través de la confesión. La confesión, el acto de la confesión es un proceso de interiorización, de mirar hacia el interior de nuestras almas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos tender? Hacia el interior del alma, ¿de acuerdo? Entonces es una búsqueda, en última instancia, de interioridad del alma, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en el alma? Las verdades. ¿Quién ha puesto esas verdades? Dios. Por lo tanto, esa interioridad lo que nos hace es trascendernos. ¿Por qué? Porque nos lleva a Dios, nos remonta a Dios, se abre a Dios, ¿de acuerdo? ¿Y se encuentra el qué? Se encuentra la certeza, ¿de acuerdo? La certeza existe. Agustín de Hipona está convencido de ello. Inclusive la certeza imposibilita la duda. Eso es un argumento que él establece sobre los escépticos y contra ellos y que volveremos a retomar en la teoría del conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí, si recordáis a Descartes, es un antecedente claro de la duda metódica de Descartes. Lo que pasa es que es distinto el objetivo. Aquí lo que intenta Agustín de Hipona única y exclusivamente es demostrar que hay certeza, que es posible el conocimiento seguro, ¿de acuerdo? En Descartes la duda es un método que nos lleva ¿a qué? Al conocimiento de la realidad. Pero aquí simplemente es mostrar que hay certeza. La certeza, la verdad, ya nos la ha transmitido Dios a nosotros. Plantea Agustín de Hipona. Supongamos que dudamos. Si dudamos, estoy cierto de algo. ¿De qué? De que dudo. Al dudar, obtengo ya de por sí una certeza. Al obtener esa certeza de que dudo, que puedo afirmar que vivo y pienso. Aquí Descartes completamente, ¿de acuerdo? Vivo y pienso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la duda que ha hecho me ha llevado a una certeza y la duda me garantiza que existe la verdad. ¿De acuerdo? No me lleva a conocer la verdad, sino que a través de la duda conozco que hay una certeza y por lo tanto que hay una verdad. Esa verdad ha sido revelada por Dios a los hombres. Y por lo tanto tengo que realizar ese camino de interiorización. En esa medida, la verdad, pues solo me es accesible a través de qué? De un proceso de interiorización en el alma. La confesión que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Esa confesión y es que me hace dirigirme hacia mi interior y que me permite ascender hacia la verdad, lo que me permite que es trascenderme, ¿de acuerdo? ¿Y quién trasciende? Pues el que sabe buscar. ¿Cómo? Como debe buscarse. ¿Y cómo debe buscarse? A través de la confesión y de la interiorización, ¿de acuerdo? Hay que buscar en lo más íntimo de la conciencia, en lo más íntimo del ser, en lo más íntimo del alma. Hay que tener una cosa muy clara. Agustín de Hipona no dice que la verdad sea el alma, ¿de acuerdo? Sino que la verdad, ¿qué es? Es la luz
que encontramos en el alma. ¿Quién ha puesto esa luz en nuestra alma que nos permite alcanzar y descubrir la verdad? Pues Dios, que está desde lo más alto, por lo tanto la verdad es Dios. Y Dios se nos revela como verdad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la verdad, cuidado, no es la razón, sino que es la ley de la razón. ¿Cuál era la ley de la razón? Pues habíamos visto en la exposición anterior que la razón se relaciona con la fe y que la fe, ¿qué es? La tutela, al quien tutela, ¿no? A la razón. Por lo tanto, es ahí donde está esa ley de la razón, ¿de acuerdo? Es el criterio por el cual se sirve la razón para qué, para juzgar las cosas. Por lo tanto, la verdad, perdón, es la voz que guía la razón, por lo tanto la revelación, ¿de acuerdo? Y es la ley de la razón. Aquí cuando estamos hablando de la ley de la razón y de la razón, pues estamos hablando del logos, que estábamos viendo desde los presocráticos. Lo que ocurre que aquí el logos, ¿dónde está? ¿Dónde ponemos el logos? Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto yo, ¿qué es lo que debo hacer? Pues como debo tender a la verdad, pues debo buscar la verdad en donde está, que es en Dios. ¿Dónde ha puesto Dios esa verdad? En el alma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese camino de intimidad que es la confesión es un camino de dirigirme hacia Dios en tanto que es la verdad. ¿De acuerdo? La verdad, ¿qué ha ocurrido con ella? Que nos ha sido revelada. Es una revelación del ser. El ser es Dios. ¿De acuerdo? Y Dios se nos revela a nosotros, a los hombres, a los seres humanos, en nuestro interior, en nuestra alma. ¿De acuerdo? El ser, que es Dios, se nos revela, habla al hombre, ¿no? Y entonces el ser que se constituye en palabra y razón, que nos ilumina, ¿de acuerdo? Para saber cuál es el camino. Y por lo tanto, ¿Dios qué es? Es el logos o verbo. Recordar que la palabra y la razón era el significado que veíamos al principio del curso de logos, ¿de acuerdo? Junto con una tercera acepción que era el de la ley de la realidad. Resulta que esos tres sentidos se dan en Dios y por lo tanto Dios es el logos, ¿de acuerdo? Aquí aporto una cita del Evangelio según San Juan que se inicia así: al principio el arché, ¿de acuerdo? El arché, ¿qué existía? La palabra, como se dice en griego, logos. Al principio, que fue el logos. Ese es el principio que lo rige todo, el principio soberano de la realidad, el logos. Aquí el logos, lo vuelvo a decir, es Dios. Lo que está haciendo Agustín de Hipona, poner el logos en Dios. Lo que habíamos visto en la filosofía griega es que este logos, ¿dónde estaba? En la naturaleza, en la física, en la realidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar a Dios. ¿Y dónde vamos a buscar a Dios? En nuestra interioridad. ¿Y cómo accedemos a nuestra interioridad? A través de la confesión, de ese camino de introspección, ¿de acuerdo? ¿Y ahí qué hacemos? Pues lo que debemos hacer en ese camino de interioridad es reconocer a Dios como verdad y trascendencia. ¿Y por qué sabemos eso? Porque nos ha sido revelado. ¿En dónde? En la interioridad de nuestra alma. Entonces, es lo que veíamos en la explicación anterior también, que ya os anticipaba, ¿de acuerdo? No hay un esfuerzo intelectual por parte del ser humano como en un sentido propio. ¿Por qué? Porque todo es revelación, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Implica que realmente no hay una búsqueda, no hay una indagación, como veíamos en el pensamiento griego, una investigación, sino que todo que es revelación. La verdad nos es transmitida por Dios a los hombres, por lo tanto la actividad, la acción, el protagonismo es de Dios, no del individuo, no del ser humano, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues implica que si esa verdad nos es revelada en nuestra interioridad, en el alma, el tema de la investigación de Agustín de Hipona, ¿qué va a ser? Pues la relación entre el alma y Dios. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela en el alma y nosotros a través del alma accedemos a Dios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto de lo que nos está hablando con esa relación entre el alma y Dios, ¿qué es? Pues la relación entre lo humano y su trascendencia, aquello que le trasciende, aquello que nos permite al ser humano ascender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Agustín de Hipona no pone lo sustancial, lo importante, no da de protagonismo a la posibilidad humana de buscar lo trascendente,
sino que es lo trascendente en el hombre lo que posibilita la investigación. Esto implica que la iniciativa se deja a Dios. No podemos alcanzar la verdad porque tengamos la capacidad de conocerla y de comprenderla, sino que podemos conocer la verdad porque la verdad se nos revela, se nos transmite. Es la palabra de Dios que nos llega. Ese es el logos que nos manifiesta Dios. ¿De acuerdo? En esa medida, el hombre, ¿qué es lo que hace? Pues a través de su interioridad y de la verdad, lo que hace es entrar en relación con ¿qué? Con Dios, con la trascendencia divina. ¿Por qué? Porque esa se nos revela. Eso es muy importante. La iniciativa siempre es divina, ¿de acuerdo? Y llegamos a amar a Dios, ¿por qué? Pues llegamos a amar a Dios precisamente solo y únicamente porque Dios nos ama. Entonces, el amor, que es una cualidad también divina, solo nosotros la compartimos porque Dios nos las comparte, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Y podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿por qué? Porque participamos de la realidad física y en esa medida participamos del ser. Participamos desde una perspectiva lógica de capacidad de conocer y en esa medida participamos de la verdad. Y desde una perspectiva ética también participamos del bien. Ser, verdad y bien es Dios. Y nosotros lo que hacemos es participar del ser, de la verdad y del bien en tanto y en cuanto Dios nos permite hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la iniciativa siempre es divina. Una vez aclarada pues esa relación entre Dios y el alma y entender que la realidad es Dios y es el ser, entonces al final es uno y lo mismo o muy semejante. El problema de Dios y de la realidad en ese sentido, ¿de acuerdo? Aquí sí haríamos ya una distinción propiamente de transitar al problema de Dios porque estaríamos en el momento de probar la existencia de Dios. Agustín de Hipona no considera propiamente necesario demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de la existencia de Dios nos ha sido revelada en nuestra interioridad. Entonces, en ese camino de interioridad, de ir a lo más íntimo del alma, de confesarnos, se nos revela la existencia de Dios, que es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque ha sido transmitida por Dios a los hombres. ¿De acuerdo? En esa medida, bajo esta concepción de la interioridad de Agustín de Hipona, no es necesaria la demostración de la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no es necesario demostrar la existencia de Dios a partir de la realidad exterior. No obstante, podemos encontrar tres argumentos en el pensamiento de Agustín de Hipona que fundamentan la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos visto en la diapositiva anterior, o sea, Agustín de Hipona no meramente quiere creer, sino que quiere comprender lo que cree. Entonces quiere demostrar que es racional creer. Y en esta medida pues, quiere demostrar también que es racional aceptar la existencia de Dios. No es necesario demostrarla, pero podemos probar su racionalidad. Y esto es el objetivo de estas pruebas. El primer argumento se derivaría del orden del universo. Si el orden que existe en el universo no puede provenir del mismo universo, porque el universo no se ha creado a sí mismo, tiene que haber un ser externo que haya creado el universo con el orden con el que nos encontramos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué prueba? Prueba que tiene que haber un creador de la realidad y que ese creador debe tener una cualidad mayor que aquello que ha creado. ¿De acuerdo? Por eso indico aquí que el orden del universo es una prueba de ¿qué? De la grandeza de su creador. Por otra parte, luego aporta un argumento que es el argumento del consenso, ¿de acuerdo? Dice Agustín de Hipona, o viene a decir, ¿no? Como la mayoría de los hombres coinciden en aceptar la existencia de Dios, debe ser que Dios existe. Esto tiene cierto sentido, sobre todo en que la mayoría de los hombres coinciden en aceptar la existencia de Dios. No a lo mejor si pensamos en los hombres individuales, pero no encontramos culturas, grupos humanos, que no acepten la existencia de una divinidad o divinidades o como lo queramos entender. Por lo tanto, a partir de ahí es como se establece este argumento del consenso por el cual se establece que si todas las culturas, todos los grupos humanos
coinciden en aceptar la existencia de una divinidad, debe ser que esa divinidad existe, que se manifiesta de modo distinto en los distintos grupos humanos, o que cada grupo humano tiene un conocimiento parcial o limitado de esa divinidad, o inclusive algunos pues lo tienen equivocado. Pero bueno, que al fin y al cabo, como todas las culturas tienen una divinidad, pues habrá una divinidad, ¿de acuerdo? Estos argumentos son importantes, pero el que tiene más peso en Agustín de Hipona es este tercero, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que encontramos en nuestro interior? En nuestro interior lo que encontramos es la verdad, que ha sido revelada por ¿quién? Por Dios a los hombres. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿de acuerdo? Pero encontramos una verdad que es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no cambia. Entonces, esa verdad que encontramos en nuestro interior, que tiene esa característica de que es inmutable, pensar por ejemplo en principios matemáticos, es decir, el teorema de Pitágoras es el mismo hasta nuestra actualidad, no ha cambiado, por lo tanto es una verdad inmutable. ¿Dónde hemos encontrado esa verdad matemática como muchísimas otras, como pueden ser principios lógicos, el principio de identidad, no contradicción, del tercero excluso que veíamos en Parménides, ¿de acuerdo? Pues esos principios, esas verdades las encontramos en la interioridad de nuestra alma. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza del ser humano es cambiante, es mutable, cambia constantemente. Por lo tanto, esas verdades que son inmutables, que se encuentran en el ser humano, han podido ser creadas por el ser humano. Y dice, no, esas verdades no han podido ser creadas por el ser humano ni son acordes a la naturaleza mutable, cambiante del ser humano. Por lo tanto, esas verdades nos trascienden, van más allá de nosotros. Y en la medida en que no las hemos podido crear ni corresponden con nuestra naturaleza, solo han podido ser puestas en nuestro interior por un ser que sea a su vez inmutable. ¿De acuerdo? Y ese ser inmutable es Dios. Por lo tanto, la existencia de verdades inmutables en el interior del ser humano demuestran la necesidad de la existencia de un ser inmutable que las haya puesto ahí, y ese ser es Dios. Este es el argumento más importante, los otros también, ¿de acuerdo? Pero ese es el fundamental en Agustín de Hipona. Este Dios, ¿qué características tiene? ¿No? Pues entre otras cosas, es un ser creador, ha creado. Pues vamos a ver cuál es esa característica de la creación, ¿de acuerdo? El mundo cambia, el mundo está en constante movimiento, en constante devenir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no puede haberse creado a sí mismo, porque la materia no es suficiente para crearse a sí mismo. Por lo tanto, debe haber debe haber una causa de ese mundo, de esa realidad, ¿de acuerdo? Y ese ser, ¿cómo debe ser? Debe ser un ser inmutable. Por lo tanto, hay un ser que es creador y que ha creado la realidad. ¿Desde dónde? Desde la nada. Creación es nihilo. Lo ha creado desde la nada. ¿Eso qué implica? Pues implica abandonar o alejarse un poco del platonismo. ¿Por qué? Porque en Platón habíamos visto el demiurgo era ordenador de la realidad material, pero tomaba como ejemplos las ideas, como modelos, ¿de acuerdo? Y tampoco había creado la materia. Aquí, como crea desde la nada, la materia no es una realidad preexistente a Dios, sino que Dios crea la materia. Y las ideas platónicas no existen fuera de la mente del creador, sino que las ideas ahora son modelos ejemplares, ideas ejemplares que están en la mente del creador. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego es la omnipotencia y la voluntad divina. Es decir, el demiurgo de Platón no podría haber creado otra realidad distinta de la que creó, porque tenía que seguir los modelos ideales. Y entonces estaba limitado por esos modelos. Es decir, no podría crear especies animales distintas de las que existen, porque tenía que ordenar la realidad siguiendo ese modelo de las ideas que existen en el mundo inteligible de Platón, ¿de acuerdo? Y luego además no podía evitar la imperfección de la materia, porque la materia es preexistente, no la ha creado él. Entonces, pues tenía que jugar con esos elementos que limitaban su libertad. Entonces, si seguimos sosteniendo esas dos ideas junto con Platón, limitamos la voluntad divina
porque ya Dios no podría crear la realidad como Él quisiera crearla, sino que tendría que seguir los modelos ideales, como le ocurre al demiurgo platónico, y también estaría en juego la omnipotencia divina. ¿Por qué? Porque la omnipotencia es la capacidad que tiene Dios para hacer cualquier cosa. Pero si las ideas ejemplares están fuera de la mente de Dios, ya no puede hacer cualquier cosa. Solo puede hacer aquello lo que las ideas le indican. Por lo tanto, lo que hay que hacer que es coger las ideas, las razones seminales que decían el estoicismo, ¿de acuerdo? Y considerar que están implícitas en la mente divina, que emanan de ella. Y como están en la mente divina, entonces Dios, al crear la realidad siguiendo las ideas ejemplares, las razones seminales, que son lo mismo, ¿de acuerdo? Está haciendo lo que Él quiere. Y claro que podría haber creado el mundo de cualquier otro modo, pero Él elige hacerlo como lo ha hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios crea el mundo desde la nada a partir de las ideas o de las razones seminales. Seminales, relacionarlo con semillas, ¿de acuerdo? Y no meramente crea el mundo como en un sentido material, sino que también es el creador del tiempo. Esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Dios no está sometido al tiempo, porque si estuviera sometido al tiempo cambiaría. Sería más viejo, ¿no? Demás, pero Dios no es más viejo ahora que en la época de Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo, ha creado el tiempo. Y como ha creado el tiempo, en el acto de la creación no podemos preguntarnos qué hay antes de la creación, porque el término antes hace referencia al tiempo, a situarnos temporalmente. Por lo tanto, al considerar que el tiempo se genera en el mismo acto de la creación, no hay un antes de la creación. Está la creación y lo que ha ocurrido después, pero no hay un antes. ¿De acuerdo? Agustín de Hipona se pregunta, ¿y qué es el tiempo entonces? ¿No? Dice, el tiempo es lo que transcurre en el alma. Esto ocurre en nuestro interior, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en el tiempo diferenciamos el presente, el pasado y el futuro, y entonces ¿el futuro qué es? El futuro es lo que el alma espera. ¿El pasado qué es? El pasado es lo que el alma recuerda y conserva en su interior, ¿de acuerdo? Y el presente es a lo que el alma presta atención. Entonces, eso es el tiempo en Agustín de Hipona. Pero el tiempo tiene esa realidad a partir de la creación divina. Y luego es importante también la polémica con el maniqueísmo en torno a qué? En torno al mal. Si Dios ha creado la realidad como un acto volitivo, como un acto que Él ha querido, teniendo omnipotencia y teniendo otra cualidad, que es el ser bondadoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿De acuerdo? El maniqueísmo, vimos en el primer vídeo, que lo que propone es que existe un principio del mal. Análogo, a Dios. Sí, existiría una sustancia tan poderosa que ha creado el mal en el mundo, ¿de acuerdo? Lo que veíamos que Agustín de Hipona no acepta esa concepción del maniqueísmo, ¿por qué? Porque aceptar que hay un principio del mal y que hay una lucha entre el bien y el mal sería aceptar que Dios puede ser dañado, pero Dios no puede ser dañado porque es inmutable, es incorruptible, no cambia. En esa medida, Dios niega la posibilidad de poder ser dañado y por lo tanto niega la posibilidad de que poder establecer una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué es el mal? Lo vamos a ver también posteriormente, aunque ya lo vimos antes, ¿de acuerdo? Pero el mal, ¿qué es? Ausencia de bien. Por lo tanto, el bien propiamente no existe, lo que existe es la ausencia del bien. El bien es el ser y por lo tanto, cuando no hay bien, consideramos que hay mal, pero no propiamente existe el mal. En la ética y un poco en la antropología hablaremos de un mal moral, ¿de acuerdo? Pero el mal moral, que es el mal que se deriva del ejercicio del libre albedrío, es precisamente un alejarse de Dios. No es una elección por el mal, sino es una elección de alejarse del bien. Y con esto, pues bueno, hemos acabado la parte de la realidad y de Dios. Espero haber sido claro, que os sirva, que os sea útil, consultar los apuntes y cualquier duda, pues plantearle en clase. Un saludo.